Bueno, pues el varietal nace de la necesidad de compartir y seguir haciendo lo que nos gusta hacer, tanto a Marta Favelo como a un servidor, Víctor Quijas. Seguir en compartir con la gente lo que hacemos, más que nada presentar al público a lo que nos dedicamos. Escogimos el nombre a raíz de que pues en este proyecto intervienen dentro de la multidisciplina y entre las artes interviene la literatura, el teatro y la música, y el varietal es un poco eso, ¿no? Es el carácter aromático de un vino en el que predomina el aroma de una determinada variedad. En este proyecto lo que predomina es eso, la multidisciplina, y de ahí está respaldado por el currículum y la trayectoria de cada uno de sus integrantes, y en el que está abierto a muchas posibilidades con la multidisciplina. Eso es el varietal. Hay una luz. Sí. Entre aquellas cuatro paredes hay una luz. Hay un color. Sí. Entre aquellas cuatro paredes hay un color. Hay ausencia. Sí. Entre aquellas cuatro paredes está resbalando un sueño. Y también está él. En una esquina sentado hay un hombre que piensa una vela, que respira un color y que sopla un sueño. Era invierno. No, era otoño. Y lo recuerda porque era la época en que los árboles dejan caer sus hojas. Llovía. Sí. De lo que está seguro es de que llovía. Y aquel hombre, como tantas otras veces, sentía que algo le rondaba la cabeza. Así que metió las manos en los bolsillos, bajó la escalera y sin decir ni una palabra comenzó a caminar. Algo le rondaba la cabeza. Y de pronto paró sus pasos y se hizo una pregunta. Se preguntó cuál sería más real. Si la ciudad que veía cuando levantaba la vista, o la que distorsionaba al apoyar los pies en el agua que los charcos habían hecho con la lluvia. Él jamás se quedaba con una pregunta en la cabeza. Así que se tapó la nariz y de un salto se zambulló en el charco que sabía lo llevaría al otro lado. No recuerda cuánto tiempo le llevó, pero sabe que llegó. Y al llegar empezó a oír sonidos extraños e imágenes que su retina no reconocía. Y a pesar de eso, había una extraña sensación de recuerdo. Sí, él había estado allí antes, pero no recordaba cuándo. Y lo sabía porque ese era el camino por el que debía andar. Y lo anduvo hasta que llegó a la casa que sabía que tenía que llegar. Y al abrir las puertas, un montón de imágenes lo saludaron como si lo hubieran visto el día anterior. Le dieron la bienvenida y le dijeron que hacía mucho que no lo visitaba. Entonces era cierto. Él había estado allí antes. Al principio no quiso tocar nada. Tenía miedo que si tocaba algo, tal vez todo aquello desapareciese. Al fin de cuentas no era nada más que un reflejo. Pero poco a poco se fue sintiendo más cómodo. Comenzó a hablar con aquellas imágenes que le contaban cosas cotidianas, cosas de
Y sin querer, y sin saber en qué momento, aquel hombre olvidó. Olvidó haber estado en otro lugar. Y lo hizo hasta el mismo instante en que la voz que le dio la bienvenida le dijo: oye, apúrate. Apúrate porque está saliendo el sol y sabes bien lo que eso significa. Él apresuró su paso y comenzó a correr al lugar en el que había entrado. Pero cuando llegó era demasiado tarde porque el sol había llegado y había secado toda la calle. Ya no había charco, ya no había camino, ya no había por dónde salir. Por primera vez le faltó el aire en aquel lugar. Por primera vez sintió que no estaba donde tenía que estar y ahora ya no podía regresar. Por primera vez se sintió atrapado. Era muy difícil respirar ahora. Locura era, por ejemplo, lo que había en casa de los Mancini el día que Berta y Mancini chiquitos iban a casar por fin. Dios mío, era una locura, era una algarabía, porque por fin Berta se iba a casar con el hombre de su vida. Bueno, y también el que los padres habían elegido por ser un buen partido. Pero de todas formas estaba feliz. Todo tenía que ser perfecto. El vestido de novia era el ideal, las flores las había escogido una por una. Todo estaba maravilloso. Efectivamente, una boda hermosa. Como loca estaba cuando le pudo decir por primera vez a Mancini que estaba embarazada. Dios mío, estaban locos de contento. Su primer hijo, el heredero de aquel imperio. Como loca de emoción cuando llegó el momento del parto. Dios mío, aquel niño tan esperado por fin iba a nacer. Y después de un poco de sufrimiento, por supuesto, pero mucha dicha, aquel niño nació. Era hermoso, tan tierno, tan sonrojado. Ay, Berta llevó a este niño como un tesoro a su casa y lo puso en su cuna. El primer mes ni el padre ni la madre se movían, viendo cada gesto que hacía aquel pequeño. El segundo mes, el niño estaba hermoso. Ay, ya hasta parecía que hacía caso. El tercer mes, ay, sonrojadito, bien gordito. El Mancini chiquito era hermosísimo. La alegría de su papá y de su mamá. El cuarto mes pasó. Al quinto estaban seguros de que ya le sonreía. Al sexto le salieron sus primeros dientes. En el séptimo mes ya quería ponerse de pie. En el octavo parecía que ese niño tenía prisa por caminar. En el noveno mes lo consiguió. A los 10 meses era la locura de la casa. Y así pasaron un mes y otro hasta que al llegar a los 18 meses, una noche, Berta empezó a gritar preocupada: Mancini, por Dios, despiértate porque el niño está hirviendo en temperatura. Ay, mujer, ponle compresas de agua tibia. Ya le he puesto de todo, ya le he dado dos friegas de alcohol. Pero el niño sigue hirviendo en temperatura. Mancini, apúrate, yo creo que ya está convulsionando. Ay, está bien, mujer, que exagerada, vamos. Y lo fueron a llevar al doctor. El doctor, después de revisar al niño, salió de la sala cabizbajo y les dijo: tengo una buena y una mala noticia. El niño ha sobrevivido, pero quedó idiota. ¡Idiota, doctor! ¡Mi hijo idiota! ¿No se habrá confundido de niño? ¿No será aquella tiene cara de...? No, señora. Su hijo está idiota. Pero la locura no siempre tiene que ser cruel. No siempre tiene que ser una angustia. A veces dicen que simplemente es necedad. Bueno, para necios, el valentón. Ese sí era necio. Bueno, eso decía mi abuela Basilita porque yo no lo conocí. Pero cuando me hablaba de él, pues yo me imaginaba valentón, ¿no? Tipo fornido, valiente. No, el valentón medía como, no sé, 1,45. Era así flacucho, endeble, pero tenía un carácter. Una mala leche, le diría a mi abuelita. Valentón era de esos que si decía algo, nadie le podía llevar la contraria. Tanto era así que se llamaba Antón. Y de tanto decirle: vale, Antón, ¿de qué va Valentón? No le he dicho. Valentón era muy buen herrero, pero no tenía ni idea de podar árboles. Así que se sentó en la rama y empezó a observar por aquí. Claro, obviamente iba a pasar lo inevitable. Pero antes de que pasara lo inevitable, pasó por allí un joven que vivía en el pueblo de al lado con el brujo del pueblo de al lado, que venía siendo el que tenía como 2 o 3 libros. El joven, que vio a Valentón, le dijo: ¡Hey, Valentón! Y si sigues cerrando así esa rama, te vas a despanzurrar.
pasó? Ay. ¿Qué? Mira tú, muchachito imberbe. Vete junto de ese tu maestrito y le dices que lo primero que te tiene que enseñar es humildad y respeto a las canas, ¿eh? No me vas a decir tú a mí cómo se poda un árbol. Anda, vete por ahí. Y siguió podándola. El muchacho sabía que con el valentón no se discutía. Así que dijo, pa' que me... ahí lo vea. Pero se quedó pendiente porque a fin de cuentas sabía que aquel se iba a medio matar. Efectivamente no pasarán ni 5 minutos cuando de repente... y el valentón cayó muerto. Obedientemente muerto. Proféticamente muerto. Sí, así es. A veces la locura es solo una obsesión. O una creencia. Aunque las mayores locuras... ¿De qué son las mayores locuras? Amorosas. Amorosas. Normalmente son por amor. Pero no solamente el amor de pareja. El amor fraternal. El amor que le tenía un niñito a su hija era una locura. Según él tenía la hija más hermosa, la más obediente, la más delicada, la más tierna. Cuando la niña creció, aquel hombre se obsesionó. No podía ni siquiera pensar en que su hija decidiera casarse con otro hombre. Así que un día, en un arrebato de celos y de obsesión, la subió a la cima del acantilado, a lo más alto del acantilado helado, y desde ahí la arrojó al mar. A veces la locura solamente es una voz. Una voz que cuando la escuchamos queremos ignorarla. Y cuando la deseamos, guarda silencio. Uley lo sabe bien. Uley era una niña de apenas 3 años que vivía en una aldea pegada al desierto. Y una tarde, inquieta como era, decidió salir a jugar en la arena. Y se adentró tanto que cuando quiso darse cuenta ya no pudo volver a casa. Al llegar la noche, sus padres se preocuparon porque Uley no regresaba. Así que comenzaron a gritar su nombre: ¡Uley! ¡Uley! Pero Uley no contestó. Así que fueron a buscar a los vecinos y toda la aldea se adentró en el desierto para buscar a la pequeña. ¡Uley! 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 Gritaron durante todo un día, pero el silencio fue la única respuesta. ¡Uley! ¡Uley! El segundo día tampoco nadie contestó. Y el tercer día. El tercer día decidieron abandonar la búsqueda por miedo a que alguien más se perdiera en el desierto. Una noche una voz se escapó del desierto y fue a visitar a Uley. Y en medio de la oscuridad comenzó a susurrarle una melodía que decía: Uley, ane mane yo. Uley, acompáñame. Uley, ane mane yo. Ne mane yo. Ne mane yo, ne mane yo, ne mane yo, oh,